Saludos. Vamos a realizar una exposición sobre la presentación que formó parte del Foro Teatinos del día 1 de marzo del 22, celebrado por la Asociación de Estudios Urbanos y Territoriales Teatinos. El objeto de esta presentación era generar un contexto y un pretexto para realizar un debate sobre la nueva normativa urbanística del suelo rústico en Andalucía. El contenido que se va a desarrollar en la presentación son los principios generales de la norma del suelo rústico y también acompañada de unas anotaciones no exhaustivas de los contenidos del reglamento del borrador cero que ha salido en febrero del 22. Con esto quiero deciros que no vamos a hacer un recorrido por todos los asuntos del suelo rústico, no vamos a hablar del hábitat rural diseminado, no vamos a hablar de las situaciones que conducen al reconocimiento de los núcleos rurales tradicionales, porque entendemos que son asuntos que requerirían un debate propio. Incluso tampoco vamos a hacer un desarrollo exhaustivo de la cuestión de la regularización de las agrupaciones de edificaciones irregulares. Nos vamos a centrar en esa norma genérica del suelo rústico desde el punto de vista de la ley, de sus mecanismos principales y de lo que el reglamento aporta según una interpretación que es personal de mía, en concreto. La exposición se puede dividir en dos partes. Una es ese contenido de la ley y la segunda parte es la aplicación de un ejemplo de esos principios legales a un espacio concreto. Vamos a aplicar esos principios generales, especialmente en relación con el uso de la vivienda, que ha sido un uso muy debatido y muy controvertido, en el ámbito de la Serquía de Málaga. En un vídeo mostraremos los contenidos de la ley y en un segundo vídeo, para el que tenga interés o curiosidad por ello, estará el ejemplo al que hemos hecho alusión. La primera idea que quiero que recibamos o que compartamos es la importancia del suelo rústico en los municipios andaluces. Para que podamos advertirla, hemos generado este gráfico en la que por un lado vemos los suelos rústicos que están representados por este color y después tenemos unas banditas que en unos casos se ven mejor que en otros, en los que tenemos unos tonos amarillos y naranja, que son los que forman la ATU de nueva urbanización no delimitada, es decir, lo que en las disposiciones transitorias de la ley dice que son los antiguos suelos urbanizables no sectorizados contenidos en los planeamientos, o las ATU de nueva urbanización delimitada, que es la barrita un poco más anaranjada, que serían los suelos, los sectores de suelo urbanizable sectorizados u ordenados que también están en ese planeamiento. Y por último, la barrita roja serían los suelos urbanos de los municipios que están incluidos en esta base de datos. Los datos que hemos extraído para saber cuánto suelo rústico hay, cuánto suelo urbanizable o de ATU, susceptible de delimitación de ATU o urbano, lo hemos extraído del Sistema de Información Urbanística del Ministerio de Fomento. Y lo que se representa aquí es la proporción media de cada una de esas clases de suelo en los municipios de cada provincia. Tengo que advertiros que no están todos los municipios de Andalucía, sino una muestra muy importante de ellos, 383, que son los que prácticamente ocupan o contienen el 98% de la población andaluza. Faltan casi 400, que son los municipios menores, que no se han incluido en la encuesta. Bueno, esto tiene que ver con los resultados de los datos, porque estos datos, de estar todos los municipios, serían todavía más favorables o tendrían una más alta incidencia en el porcentaje de suelo rústico. Este que estoy señalando ahora es el porcentaje de media que sale para Andalucía, para el conjunto de estos 383, y sería más bajo en estos tipos o clases de suelo, urbanizables y urbanas, precisamente porque los municipios que faltan en la encuesta son los más pequeños
y los más ruralizados, donde la presencia del urbano es menor en comparación a los que ya están en la encuesta. El gráfico tiene el interés de que veáis que la proporción media en todas las provincias es altísima. 93, 94, 97, 96. Y por tanto el suelo rústico es el principal suelo de extensión en todo municipio andaluz que se precie. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque habréis escuchado en muchas ocasiones que la ciudad, que este conjunto, bueno, la ciudad existente es lo rojo, la ciudad expectante sería lo anaranjado, va a producir una especie de invasión infinita de los suelos rústicos. Hombre, estoy siendo irónico y un poquito provocador, pero esto, como podéis adivinar, sería muy difícil que ocurriera, ¿no? Y por tanto hay una cierta exageración en la capacidad de ocupación de los suelos rústicos. Lo que sí es verdad es que si estamos dentro de un medio urbano, lo que percibimos básicamente es esto: por el suelo rústico parece minoritario. Salid hacia afuera y comprobaréis lo grande que es el campo. También quiero llamaros la atención, porque el gráfico lo expresa muy bien, que veis que hay una diferencia notable entre las barras urbanas de las distintas provincias y que se puede hacer así una somera aproximación a que las provincias costeras, incluso Granada, que tiene poca costa, son o tienen una presencia urbana mucho mayor que las provincias continentales, como Córdoba o Jaén fundamentalmente, y Sevilla, que tiene una mayor presencia del urbano porque es la capital regional, y por tanto tiene una aglomeración urbana de un tamaño superior al de otras provincias interiores. Bien, nada más decir por esto. Lo que quiero hacer en segundo lugar, aparte de que el suelo rústico es muy importante desde el punto de vista territorial, es cómo se estructura estas barras interiores, que solamente lo vamos a poder aproximar por los datos de la provincia de Córdoba, porque hemos utilizado la información que nos permite el sistema de información geográfica de la Diputación, en la que están sí medidos los suelos que forman parte de la protección por legislación específica, que son este 8%, los suelos que formarían parte de los suelos de especial protección por planificación territorial urbanística, este 29,6%, o sea, de toda esta barra, y el 61%, que es lo que me interesa que toméis nota, son los suelos de carácter natural o rural. Es decir, la estructura más importante del suelo rústico no es la de protección, como algunos pueden llegar a pensar, sino la común, la de carácter natural o rural, donde está la mayoría del suelo rústico. Esta situación, que podemos dar arriba o abajo como una situación, la situación tipo, la ordinaria, es una situación que solamente se da en Andalucía, o la estructura del suelo rústico en España es muy distinta. Pues hemos elaborado este grafiquito de aquí y también podemos comparar los datos de las comunidades autónomas de la misma fuente que hemos calculado esto de aquí, del Ministerio de Fomento. Y veis que hay algunas diferencias entre la barrita del suelo rústico, que es la única que representamos ahora, pero también veis que las que están muy bajas son provincias, pues uniprovinciales, son comunidades autónomas uniprovinciales, Murcia, Madrid, algunas de ellas las dos con grandes proporciones urbanizadas, y que el resto está más en una horquilla más parecida al comportamiento andaluz. De hecho, hemos colocado la media andaluza y solamente advertimos que hay 5 comunidades, todas ellas muy rurales también, como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Asturias y Aragón, que tienen algo más de suelo rústico que la proporción media de Andalucía. Pero no olvidéis lo que he dicho, que faltan los municipios más rurales en la encuesta. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo de esta primera entrada, suelo rústico muy importante, el común muy importante y Andalucía como una potencia del suelo rústico en España, creo que pone un poco la primera pieza de lo que podría ser la importancia que tiene esta regulación para pues, la configuración del territorio en Andalucía. La siguiente idea que me gustaría exponer
es que el suelo rústico está sometido a dinámicas que son muy divergentes en el alcance espacial que tienen en esa estructura rústica, muy diferente en la intensidad de los usos urbanísticos, es decir, edificatorios y transformadores que se colocan en ellas, y que la regulación normativa urbanística y los términos municipales, cuando afrontan su planificación, tienen que enfrentarse a ellas como regulación. La primera de esas dinámicas es la que llamo aquí dinámicas transformadoras del suelo rústico, que forma las periferias urbanas de los municipios andaluces, las áreas de difusión. Este nombre lo puse yo después de hacer un análisis del fenómeno suburbano en Andalucía en el periodo 2001-2006 sobre la base del análisis de la edificación que estaba cartografiada en el mapa 1-10.000 en esas dos ediciones, la del 2001 y el 2006, y bueno, demostramos que había este espacio, un espacio organizado por fenómenos suburbanos alrededor de las ciudades, digamos, de los núcleos ordinarios, donde se proyectaban la mayor parte de las tensiones de transformación urbanística, fuesen las de la ciudad existente o de esos usos suburbanos que se implantaban en esas periferias. Dinámica muy importante, aunque superficialmente, como se demostraba en ese artículo que está publicado en Ciudad y Territorio, solamente afectaba al 13% de la superficie regional, aunque en ella se estaba casi el 80 y tantos por ciento de toda la edificación del suelo rústico, es decir, una estructura muy importante, muy consolidada, y que la norma del suelo rústico tendría que decir algo sobre ella. Ya veremos a ver qué dice o cómo lo afronta. La siguiente, bueno, aquí tenéis unos cuantos ejemplos. Hemos visto el ejemplo de Sevilla, aquí tenemos un ejemplo del Valle del Guadalhorce, traemos otro ejemplo de ese fenómeno suburbano o de esa zona de suelo rústico de las periferias urbanas donde hay grandes tensiones, como aquí en el Valle del Guadalquivir, en la provincia de Córdoba, y también ese fenómeno de ocupación y de transformación suburbana se produce no siempre alentado por la política o por los usos residenciales, sino que en este caso, que son los invernaderos agrícolas de ejido, esas áreas periurbanas están ocupadas o están transformadas o implantadas por usos de tipo agrícola, como son las que aquí se ven, que generan también agrupaciones y nucleaciones que tienen dinámicas de ampliación e intensificación, porque son las edificaciones auxiliares que van a completar las capacidades de uso en estos invernaderos. Por tanto, no tenemos que quedarnos con la idea de que lo suburbano siempre se produce por lo residencial, sino también se produce por las dinámicas agrarias. No en todos los lugares, pero sí existen. La segunda gran dinámica es la que llamamos aquí depresiva del medio rural agrario, enraizada mayoritariamente en el suelo rústico común, y que tiene que ver con los espacios agrarios tradicionales que, por vía de una caída imparable, histórica imparable, ¿no?, una línea de tendencia decreciente de sus rentabilidades, pues va aislando el campo, va haciendo que se abandonen sus poblamientos, va haciendo que se abandonen sus núcleos urbanos, y es la parte depresiva del medio rural. Esta no es muy importante en cuanto a dinámicas transformadoras, pero sí es muy importante en cuanto a extensión, a dónde está residenciándose esa dinámica depresiva. Por tanto, la norma urbanística también tendría que estar preparada para esto. La tercera dinámica que hay que tener en cuenta son la aparición de nuevos usos de transformación rural. Yo aquí hago referencia solo a dos: a la generación de energías renovables, sean, como en este ejemplo, grandes plantas solares térmicas o fotovoltaicas, o eólicas. Las eólicas parece que tienen o un impacto menor o un impacto distinto. Lo que sí es verdad que cogen grandes extensiones y las transforman de manera radical. Las eólicas permiten una mayor compatibilidad con el uso agrario.
pero no exenta de impacto. Y podéis comprobar aquí en esta imagen también pues lo que significa la implantación de ese uso de la energía renovable con lo que son los usos tradicionales de los suelos rústicos. También hago referencia aquí al tema de los usos turísticos, especialmente casas rurales y apartamentos turísticos rurales, porque son modelos residenciales que bajo patrones urbanos se están implantando en el medio rústico. Y por tanto a veces son competitivos o son agraviantes con las políticas de admisibilidad de los usos residenciales, sean vinculados a la agricultura, como era en la Lúa, o ahora supuestamente viviendas aisladas en medio rústico. Bien, pues hablo de estas tres dinámicas porque resulta que la normativa que contiene, o la norma, la estructura de norma que contiene la nueva legislación urbanística, parece que tiene que responder a los problemas del medio rural. Y para mí los problemas del medio rural, al menos, son estos tres, ¿no? Las dinámicas transformadoras de las periferias urbanas, las dinámicas depresivas del mundo agrario y los nuevos usos que se ubican en el suelo no urbanizable. Bien, la cuestión es, ¿desde dónde se va a hacer la regulación del suelo rústico en realidad? Pues desde donde se ha hecho siempre, desde los planeamientos urbanísticos, al menos eso es lo que pensábamos antes de ver el borrador de reglamento, donde ya se establecen unas normas mínimas que son de un mínimo máximo que en algunos casos puede que inhabilite la capacidad municipal, pero es un apunte que dejo ahí para el debate posterior o para el debate que se puede producir en cualquier momento. Se va a producir la regulación en el planeamiento urbanístico municipal. Antes de ver cómo son esos planes mínimamente, vamos a ver cómo es la estructura de la realidad. Según mi opinión, claro. El municipio está compuesto de tres cosas fundamentalmente. Vamos a poner aquí el puntero de tres cosas y están en este gráfico. ¿De acuerdo? Los suelos urbanos que están aquí, la ciudad de toda la vida, compuesta por sus zonas residenciales, su centro urbano y su equipamiento. Los rojos serían los de funciones territoriales, es decir, otros vienen a obtener esos servicios a nuestra ciudad. Estas zonas naranjitas serían los sistemas de ciudad, los que son únicos en cada núcleo urbano, y después los básicos serían los que están en color o en tonos más amarillentos y más claros. Aparte de esta estructura urbana, que es la ciudad, digamos en términos clásicos, estaría la orla suburbana, las áreas de difusión que hemos dicho, donde está la proyección de todos esos usos suburbanos mayoritariamente, y después quedaría verdaderamente el suelo rústico, todo el suelo rústico, que está conformado por dos grandes estructuras. Los suelos rústicos de carácter natural, sean naturales con algún grado de degradación, sean bosques de ribera o bosques naturales, y después están también los suelos rústicos rurales comunes, como queramos llamarlo, porque ya se me juntan las palabras, que estarían los de regadío, los de secano como grandes categorías, las dehesas y los forestales, donde se produce la madera como cultivo. Y junto a estas dos grandes estructuras del suelo rústico estarían aquellos que por sus valores merecen ser conservados tal y como están y preservados de toda transformación o de las transformaciones que les sean lesivas, que serían los de protección, suelos de protección de elementos naturales o suelos de protección de elementos rústicos comunes o rústicos agrarios o como debieran de llamarse. Bueno, si vais a cualquier lugar de Andalucía y os presentáis con este esquema, os va a permitir reconocer casi todo lo que veáis y por tanto reconocer la estructura de la realidad de esa ciudad en ese municipio. Aparte de este modelo urbano territorial de la ciudad real, tenemos que conocer una cosa más, que es el sistema de ciudades. ¿Qué hace el sistema de ciudades? Pues el sistema de ciudades no mantiene una escala o una taxonomía sobre el municipio, sino sobre los centros urbanos que están en ese municipio. De tal manera que en función de la cualificación de la parte urbana, pues nos dice que hay centros regionales donde están todos los niveles de equipamiento máximos,
de nuestra región. Están las ciudades medias, donde ya algunos equipamientos de carácter territorial superior han desaparecido y solamente se dan algunos de carácter de ciudad, que tienen una función territorial respecto a otros de jerarquía menor. Y así, conforme vamos bajando, desde ciudad media a centro rural, van desapareciendo niveles de equipamiento hasta que llegamos al último escalón del sistema de ciudades, que es el núcleo rural, que prácticamente está configurado por el núcleo urbano más el centro urbano, donde están algunos elementos básicos de dotación de servicios. Bien, esta estructura, que es la estructura que está en el POTA, yo la complemento ya de cosecha propia con esto que viene aquí, que es que además de los núcleos urbanos que están en los municipios, hay otras cosas de naturaleza, digamos, menos importantes, que son lo que serían los asentamientos, las agrupaciones y las estructuras, cosa que no voy a explicar. No obstante, el sistema de ciudades tiene el modelo urbanístico municipal, que responde a lo que hemos visto aquí sin cualificar los tipos de centros, más el modelo urbanístico nuclear, que son los tipos de centros. Bien, con esto podemos entender la realidad. Pero ¿cómo es el modelo urbanístico que establece la lista? Pues yo no lo voy a explicar en toda su extensión, pero sí quiero señalaros que los temas del suelo rústico se van a tratar en lo que la lista llama en el sistema de planeamiento urbanístico general, que tiene dos modalidades. La de los municipios mayores de 10.000 habitantes, que podían abarcar a este conjunto de cosas, y que se va a hacer en dos tipos de planes. El plan general municipal, que prácticamente es un plan casi del suelo rústico, más de algunas cosas del suelo urbano, algunos sistemas generales y tal, y el POU, que es el que va a tratar la estructura de los centros urbanos. De acuerdo. Y después las ciudades de menos de 10.000 habitantes, que podrían estar aquí, en este conjunto de cosas, como veis está de en medio, podría estar arriba o abajo. Bien, pues los de menos de 10.000 habitantes podrán establecerse no en un planeamiento dual, en dos planes, sino en un planeamiento unitario, muy parecido, prácticamente parecido al plan general que conocéis hasta ahora, y que tiene las mismas facultades sobre el suelo rústico que el plan general municipal. Bien, estas son las bases de planificación que la lista establece, a partir del cual se va a hacer la aplicación del desarrollo normativo. Solamente llamaré la atención en una cosa más en esta diapositiva. La estructura de categorías que ha establecido la ley, que son preservados por riesgos, preservados por ordenación del territorio y urbanismo, o especialmente protegidos por legislación sectorial, digamos que la mayor parte de las categorías son categorías de preservación-protección. Y la última, como categoría residual, es la del suelo rústico común. ¿De acuerdo? Por tanto, el modelo urbanístico legal nos permite una identificación muy rica o más rica de los suelos de preservación y protección. Pero cuando esto, y no dice nada sobre los rústicos comunes, cuando esto lo llevamos al modelo de la realidad que hemos explicado antes, es justo lo contrario. Lo que tiene mayor riqueza son los suelos rústicos naturales y rurales, donde hay muchos tipos diversos con necesidades diversas, y lo que tiene menos diversidad o menos complejidad son los protegidos. Bueno, para gustos colores, yo lo que digo es que hay un esfuerzo normativo muy grande en la parte protegida, que ya hemos visto que luego es minoritaria en superficie, y que hay muy poco esfuerzo en enriquecer las capacidades de identificación y de diferenciación en el tratamiento de las actuaciones de la parte mayoritaria, que es la rústica rural y la rústica natural. Vale, bueno, pues os dejo eso ahí para que también le vayáis dando una vuelta. Bien, visto lo anterior, que hemos señalado la importancia que tiene el suelo rústico, después hemos visto, digamos, las tres grandes tendencias de procesos que están activos en esta clase de suelo, procesos que tienen que ver con cuestiones de orden urbanístico. Y vista también la planificación, cómo va a estar estructurada, desde qué tipo de plan se va a activar
esa planificación del suelo rústico en el marco urbanístico, vamos a centrarnos ahora en lo que la norma urbanística contiene como marco regulador a nivel general. Vamos a coger a la lista como elemento principal. Bien, lo primero que hay que decir es los principios que asisten a las actuaciones en suelo rústico, ¿no? Los principales requisitos que tiene que reunir cualquier actuación en el suelo rústico. Por un lado, tenemos principios que ya nos suenan porque vienen directamente de la legislación anterior y otros parece que son algo más novedosos. Por ejemplo, que las actuaciones deben ser compatibles con el régimen del suelo rústico, la ordenación del territorio, el urbanismo y la legislación sectorial, pues no es ninguna novedad. Eso ha estado siempre así. Ahora veremos a ver cómo se compone esa ecuación. Lo de que una actuación en suelo rústico no puede inducir a la formación de nuevos asentamientos tampoco es un principio nuevo. Y estos que vienen a continuación, que vamos a ver ahora a continuación, pues parece que son un poco más novedosos, son como matizaciones, como complementos, más que principios, debido a que también son un poco, a veces un poco indeterminados. Por ejemplo, quedarán vinculadas al uso y ser proporcionadas. Esto de quedarán vinculados al uso significa que cuando uno tramita un uso turístico, pues la actuación, la edificación y los usos que se disponen se van a dedicar al uso turístico. Esto parece una cosa obvia y no merece más comentarios. No obstante, por ejemplo, si vamos a hacer una vivienda aislada, tendremos que cumplir las condiciones de la vivienda aislada, que ahora las vamos a ver, son bastante exigentes en algunos casos. Si vamos a hacer una nueva vivienda, nuevo edificio con estructura de vivienda, pero no va a ser una vivienda aislada, sino que va a ser una casa rural para su alquiler turístico y tal, aunque las dos estructuras edificadas sean prácticamente la misma, pero el uso no es igual. Y por tanto, el promotor de la actividad, pues irá eligiendo qué es lo que está promoviendo y se autorizará lo que se promueve. Y por tanto, imaginaros que yo tengo una vivienda que no cumplo las condiciones, pero, por ejemplo, de parcela mínima o de cualquier otra condición que se me exija. Sin embargo, las condiciones son distintas para los usos turísticos y si las cumplo, pues podría promover una casa rural, pero no una vivienda aislada. Esto es lo que significa que quedarán vinculadas al uso. Se autoriza una casa rural y esto es una casa rural. Si deja de serlo por algún motivo, allí no hay una vivienda. Esto es lo que dice la ley y este es el sistema que pone en marcha. Lo digo porque es muy significativo y ya a la vista de lo que vayamos viendo, cada uno sacará sus propias conclusiones. ¿Adecuada al entorno rural donde se ubican? Bueno, esto es un principio que está en muchos planeamientos en los mismos términos indefinidos, que algunos dirán que se cumple mucho y otros poco. Es bastante indeterminado. Y bueno, pues hace un guiño a la integración de los usos en el entorno en donde se ubican, cosa que no es menor, pero que bueno, a la hora de la verdad se consigue más o menos. Se reitera considerar su integración paisajística como elemento también decisor de la adecuación de la actuación y optimizar el patrimonio ya edificado. Este es un principio nuevo que después habrá que ver qué alcance tiene en la realidad. Bien, todas las actuaciones del suelo rústico tienen que responder a este elenco de principios de actuación. El modo en que lo hagan, pues ya se irá viendo entre las regulaciones que vayan ajustando la acción. Para hablar en primer lugar del tema de la compatibilidad, lo primero que tenemos que saber es la clasificación y las categorías del suelo. Como sabéis, en clasificación la lista solamente parte de dos clases de suelo, lo urbano y lo rústico. El suelo urbanizable como categoría de transformación del rústico en urbano ha desaparecido, ya no existe en esta ley. No obstante, las actuaciones de transformación, las que hacen verdaderamente eso, no han desaparecido. Por tanto, el suelo urbanizable
se convierte como una cosa expectante y latente en el marco del territorio. Por tanto, cuando sea necesario, aparecerá, pero la planificación no va a establecer, ni el régimen del suelo va a establecer un suelo urbanizable. En el suelo rústico, las categorías, ¿cuáles son? Pues son estas 4 que aparecen aquí. Rústico de especial protección por legislación sectorial, que es plenamente análogo al que ya había en la LOUA, y aparecen ahora 2 categorías que, estando en la LOUA, han cambiado un poco de nombre. Son el rústico preservado, aparece la categoría de rústico preservado en 2 modalidades. La de riesgo acreditado, antes estaba en especial protección por riesgos ciertos y acreditados en la planificación sectorial. Esto daba pie a 2 cosas. Una, y estoy hablando ahora en el marco de la LOUA. La primera es que había una zona del suelo no urbanizable en aquel caso, en el que uno podía, bien por estudios propios o lo que fuera, determinar que había un riesgo cierto del tipo que fuera, natural o antrópico. Pero si este riesgo es cierto, porque tengo unos estudios que me lo avalan, un estudio hidrológico o un estudio de lo que sea, de peligrosidad de incendios, lo que fuera, no está acreditado en una planificación sectorial, se entiende de carácter administrativo y de un órgano competente, no pasaba a ser de especial protección. Había ahí un juego que a veces se ha jugado muy poco, pero es un juego que jurídicamente podía existir. Ahora ese suelo se convierte en un suelo preservado por riesgo acreditado. Aquí también el lenguaje no sé si va a contar de cara al futuro, pero el riesgo acreditado se parece más al riesgo cierto antiguo que al de planificación sectorial, acreditado por planificación sectorial. No obstante, ya se verá hasta dónde llega esto. Y después la otra categoría de rústico preservado es la de por planificación territorial o urbanística, es decir, aquellos suelos que, teniendo valores, porque lo está estableciendo la planificación territorial o porque la establece el propio plan urbanístico que la determina. Parece ser que la cuestión del preservado engancha con una especie de salirse o de evitar la teoría del Supremo de que un suelo de especial protección no puede ser entendido de otra forma mientras persista el valor, y de tal manera que si yo clasifico y establezco la categoría de un suelo de especial protección, o acredito que ese valor ya no está, o no podría convertirlo en urbanizable o en otra cosa. Parece que la reforma de meter estos suelos o de colocar estos suelos en las categorías de preservación tiene algo que ver con esto. Bueno, puede haber otras teorías. La situación es que las categorías que establece la lista son rústicos preservados por riesgo acreditado y rústicos preservados por planificación territorial y urbanística. No siendo alguna de estas 3 cosas, solo queda el paquete del suelo rústico común. Claro, antes se hablaba del suelo rústico o del suelo no urbanizable rural, de carácter rural, y el suelo no urbanizable de carácter natural. Yo esto le veía mucho sentido, porque los suelos rurales son los que están sometidos a producción agraria, por tanto son especialmente cultivos, y están muy antropizados y sometidos a mucha práctica antrópica. Y sin embargo también en el medio rústico existen otros suelos que no están en producción agraria. Son pues zonas de sierra, matorrales, bosques de ribera, zonas de bosque que no están en cultivo, en fin. Y por tanto tenía mucho sentido lo de carácter natural y carácter rural. Eso queda en segundo plano y ahora queda una especie de gran contenedor, que como hemos visto en los datos, es un contenedor de mucha extensión, que es el rústico común. Bien, esta es la estructura que se nos ofrece desde la ley. Y cuando se dice que las cosas deben ser compatibles con el régimen del suelo, pues los usos que se permitan, que los vamos a ver ahora mismo, tendrán que ser compatibles con las regulaciones que se establezcan en estos suelos a través de los planes. Bien, esta es la primera gran caja que hay que controlar y dominar conceptualmente para saber lo que hacemos en el medio rústico. Después viene
los usos que se pueden desarrollar en esas actuaciones. En esto se distingue, como viene siendo tradicional, entre lo ordinario, que parece que es lo que es natural o coherente con esta clase de suelo, y lo extraordinario, que es lo que le viene como de forma un poco inesperada o excepcional. Antes se llamaba los usos excepcionales en la legislación del 76-92, como que vienen de la ciudad o vienen de otro medio que no es estrictamente el rústico. ¿Cuáles son los usos ordinarios? Pues los usos ordinarios son los vinculados a la utilización racional de los recursos naturales que no supongan la transformación de su naturaleza rústica. En el reglamento hay una definición de esto de la naturaleza rústica, lo que significa, que yo no la voy a traer a colación porque la estoy recordando de memoria. Hace un poco alusión al tema de que el suelo pierde su naturaleza rústica cuando pierde la capacidad de producir biológicamente, ¿no? Vegetales o lo que pudiera ser. Bueno, no sé qué sentido tiene esto, y lo digo porque aquí en los usos que ahora se entienden como ordinarios podría haber algunos que directamente atacan a esta transformación de la naturaleza rústica, tal y como se ha definido o pretende definirse en el reglamento. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Hay tres grandes cosas dentro de los usos ordinarios. Los de toda la vida, que sean los usos agrarios, acompañados de los mineros, que entran en esta categoría de lo ordinario en el suelo rústico. Evidentemente las minas están normalmente en el suelo rústico, eso es evidente, pero no son agrarios. Aparece un concepto comodín. La ley está muy cargada de conceptos comodines. Aquí aparece uno, cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. Claro, nadie sabe a qué se refiere esto. ¿Por qué le llamamos comodín? Porque, bueno, en alguna coyuntura este tipo de formulaciones sirven para desacreditar informes técnicos que dicen que algo no se puede hacer o que son desfavorables a partir de interpretaciones más o menos laxas. Nosotros, por ejemplo, en nuestra experiencia, cuando encontramos este tipo de formulaciones, cogemos y las suspendemos directamente para que se quiten, porque no suelen ser unos recursos que resuelvan problemas, sino al contrario, que los generan normalmente. Bien, además de este grupo de usos, digamos, principales o agrarios en general, salvo el tema minero y este comodín, se incluye como uso complementario lo que puede ser la primera transformación y comercialización de las materias primas generadas en la misma explotación. Llamo la atención sobre el concepto de explotación porque a partir de antes se hablaba de la finca, es decir, que el concepto de voy a comercializar o voy a transformar de los productos que consigo o que obtengo en la finca en la que se van a ubicar las cosas. Ahora habla de la misma explotación. Claro, la explotación agraria no está formada a veces por una sola finca, sino por un conjunto de ellas. No sé si esta interpretación o esta forma de entender la explotación agraria se va a hacer camino o no, o si va a dar problema o no, pero señalo esa cuestión. Aparte de los usos agrarios tenemos también otros usos rurales que se introducen en el marco de lo ordinario del suelo rústico. ¿Cuáles son? El aprovechamiento hidráulico, las energías renovables, los destinados al fomento de proyectos de compensación y de autocompensación de emisiones. Bien. Actividades mineras otra vez. Los usos mineros son uno, las actividades mineras son otras. Se refiere aquí a la mera explotación de extracción minera y aquí a otras actividades que pudieran ser complementarias como refinos, transformaciones de cualquier tipo, industrial, no lo sabemos. Se está doblado la referencia a lo minero, ¿no? Y también se incluye aquí las telecomunicaciones. Y señalo que se incluye aquí porque no está en el siguiente paquete, que es el paquete de las infraestructuras que están en el medio ordinario. La ejecución de infraestructura, instalaciones y servicios técnicos, pero no las telecomunicaciones. Bueno, yo de estas cosas no puedo dar ninguna explicación, nada más que simplemente señalar que existen algunas cosas un tanto sorprendentes dentro de la sistemática que se ha querido colocar aquí. Otra novedad importante en esta composición de los usos es esta final,
los usos residenciales que se pueden asociar al desarrollo de los usos ordinarios. Es decir, la vivienda agraria que tanta prensa y consideración ha tenido en el marco de vigencia de la LUA estaría aquí como un uso complementario y además no solamente a lo agrícola sino cualquiera de las cosas que aquí se han comentado. ¿De acuerdo? Este sería el conjunto de cosas ordinarias que se pueden hacer en el suelo rústico. Ya veremos que esto tiene su repercusión sobre las tramitaciones a posteriori. El segundo paquete hemos dicho que son los usos extraordinarios, los usos que la ciudad necesita o que la ciudad segrega y no tiene dentro de su estructura urbana. Aparece una condición un poquito, yo no sé cómo llamarla, que es la de que no estén expresamente prohibidas por la legislación o por la ordenación territorial. Es otro concepto comodín, como el que vimos antes, pero un concepto comodín general, ahora sobre todo los usos extraordinarios. O se prohíbe, o algo está prohibido expresamente, o parece ser que debe estar admitido en la actuación del suelo rústico. Bueno, parece que es un principio un poco esto que llaman la flexibilidad debe ser estas cosas. Nosotros nos parecen principios un poco difíciles de concretar y que dan pie a la polémica o a las interpretaciones excesivamente extensivas e interesadas de alguna cosa. Por eso no nos gustan mucho. Otra condición que tienen que cumplir los usos extraordinarios es que sean de interés público o social y que contribuyan a la ordenación y el desarrollo del medio rural. Bueno, esto suena todo lo mismo, pero en el fondo son formulaciones diferentes. Que tenga interés público o social, pero lo tienen si contribuyen a la ordenación y el desarrollo del medio rural. Yo he empezado diciendo que los usos extraordinarios suelen ser usos que van al suelo rústico porque vienen de la ciudad y aparecen en el suelo rústico. Si esta situación, que es consustancial al uso extraordinario, se va a entender que ya por sí misma cumple el criterio de ordenación y de contribuir a la ordenación y el desarrollo del medio rural, pues será este el carácter, pero no entiendo muy bien lo de que contribuyan, porque si no habrá que justificar eso y vuelve a ser un concepto jurídico indeterminado. O que hayan de emplazarse en esta clase de suelo por resultar incompatibles con su localización en suelo urbano. Otra cuestión, cuando son todos conceptos jurídicos indeterminados que habrá que ir puliendo en los planeamientos o en el reglamento. Algo tiene el reglamento sobre esta cuestión. Digo algo tiene no para quitarme de en medio, sino también para que hagáis el esfuerzo de leer las cosas y vayáis concretando en qué queda todo esto. Sí llamo la atención sobre esta cuestión. Antes era que no formen núcleo de población, que sean compatibles, que tengan interés público, que hayan de emplazarse en medio rural, que hayan de emplazarse en medio rural por la razón que sea. Una de las razones que había para emplazarse en el medio rural podía ser que no fuera compatible con su localización en suelo urbano. Ahora solamente queda esta. Pero además llamo la atención que no era que todas aquellas cuestiones de las actuaciones de interés público de la LUA eran y más. Era una conjunción copulativa. Ahora no. Ahora una cosa podría o es de interés público y social o que hayan de emplazarse en medio, con lo cual parece que estas tres condiciones no son sumatorias, sino que una u otra. Bueno, ya se verá también en la aplicación de la ley. ¿Qué cosas contienen los usos extraordinarios? Equipamientos, incluyendo su ampliación. Bueno, pues a efectos de la ley, la implantación de un cementerio tiene la misma condición transformadora que hacer un 5% más o lo que sea de ese cementerio. No lo entendemos muy bien, pero lo mismo se arregla también en el reglamento. Así como usos industriales, terciarios o turísticos, sin más apellidos. Otro concepto jurídico, a eso lo acompaña otro concepto jurídico abierto, otro comodín, y cualquiera otros que deban implantarse en esta clase de suelo. Bueno,
si se quiere señalar con esto que la lista no es cerrada, la lista de usos no es cerrada, bien. Si no, será otro motivo de controversia. Junto a todos estos tres paquetes aparece el de la vivienda unifamiliar aislada, que para algunos está siendo un uso nuevo, sin embargo no lo es. Es un uso rescatado. El uso desapareció con la LOUA, después de llevar muchos años en vigencia, tanto en el marco de legislación urbanística como en los planeamientos. Se quitó con la LOUA y aparece de nuevo en la regulación del suelo rústico. Como sabéis, de los más controvertidos, porque la gente cree, o hay un grupo de opinión que yo creo que es mayoritario, que cree que esto va a permitir que se haga una ola de suburbanización como la que hemos vivido en los últimos 50 años, cosa que no tiene ni más mínimo argumento a favor, porque buena parte de la suburbanización que se ha producido no se ha hecho con el uso de la vivienda aislada, por lo menos por donde yo trabajo. En otros sitios puede que haya sido de otra forma, ¿no? Pero no hay una relación directa en habilitar el uso de la vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico y que se produzca un escenario como el de la suburbanización, que parece que tiene otras formas de actuar, no que lo haga en otro tipo de suelo, pero sí que lo haga con otros niveles de concentración y de organización del espacio. Pero bueno, insisto, yo digo que durante el periodo 76-90 y 2002 la vivienda unifamiliar se podía autorizar y en el lugar donde yo he trabajado son minoritarias en comparación con el proceso suburbano, que nunca tiró de esta modalidad legal de implantarse en el suelo no urbanizable, iba por otras vías. Pero bueno, ahí está también a un debate. Vuelve otra vez a decirse, ya como colofón de lo que son los usos extraordinarios, que todos estos usos a su vez pueden tener usos residenciales vinculados. Hombre, yo quiero entender que no al de la vivienda unifamiliar aislada, sino a los usos que no son estrictamente el residencial. Pero llama la atención, por ejemplo, sobre el turístico. ¿Podría yo promover una vivienda, una casa rural como alojamiento turístico y justificar que necesito una vivienda de guarda para el alojamiento rural? Pues no lo sé. En principio, de una lectura directa de la ley, parece que son cosas diferentes. Si volvemos a lo que dije al principio, de que quedarán vinculadas al uso y ser proporcionadas, lo justifico, pues estaría en el marco legal. Insisto, esto podría pasar incluso en lugares donde la vivienda familiar estuviera inhabilitada por no cumplir los requisitos mínimos. Y por tanto aquí parece que hay una línea abierta de agravio o de contradicción en la regulación normativa. Bien, los usos extraordinarios podrán, que no lo establece con carácter general para todos, sino ya se determinará una prestación compensatoria que con carácter general será del 10% o inferior y para las viviendas aisladas del 15%. Y también podrán tener una duración limitada y si esa duración limitada se establece y expira, porque es prorrogable o podría ser prorrogable, pero si no se prorroga, comportaría la regeneración del suelo, digamos, a su estado rústico previo a la actuación. Finalmente, la licencia municipal es para los usos ordinarios, que esta es la gran cuestión de la distinción entre una cosa y otra, y lo que no sea uso ordinario, uso extraordinario, tendrá una autorización previa municipal que en el fondo viene a sustituir a los procesos de aprobación de los proyectos de actuación que había en el marco de la LOU. Hombre, yo en este momento, esto que acabamos de explicar, con independencia de las matizaciones que hemos ido señalando, en el fondo es el régimen del suelo no urbanizable que ya teníamos. El régimen del suelo no urbanizable o del rústico ahora, perdonad que vaya cambiando de lenguaje, pero es que es muy difícil hablar en este momento de lo mismo con dos acepciones distintas. Y
es lo mismo que teníamos desde la legislación del 76, 56, 90 y tantos, 2000. Aquí, en mi opinión, la innovación legislativa es escasa. Incluso yo diría que tiene alguna inercia cultural que ha pervivido cuando todavía no parece que las cosas han cambiado en otros órdenes, como por ejemplo la autorización previa municipal más licencia, que es un mecanismo que nace y se ha mantenido, cuando ahora las competencias son todas municipales, incluso en el planeamiento. Bueno, esto se ha mantenido así. Parece que lo extraordinario hay que autorizarlo y no forma parte de esta cosa. Bien, seguimos. Vamos a hacer algunas anotaciones desde el punto de vista del reglamento y desde el punto de vista también de los significados más innovadores. Llama la atención sobre la cajita del rústico común. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, había desaparecido el suelo urbanizable y ahora la delimitación de los sectores urbanizables antiguos, que se llaman actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización, se pueden realizar solo sobre el suelo rústico común. ¿Qué significa esto? Pues que la acción planificadora, cuando los planes nuevos, el plan general municipal o el plan básico, establezca las categorías, va a tener que tener presente que ese suelo rústico común es el contenedor de esas posibles áreas de transformación urbanística y, por tanto, aunque ha desaparecido el suelo urbanizable, va a estar operando como una especie de fantasma en la delimitación, no de todo el suelo rústico común, porque hemos visto que es muy extenso, pero sí sobre esa parte periférica de la ciudad, con una extensión indefinida, donde podría o no caer el suelo rústico común. Y esto además no solamente aparece con la delimitación o la identificación de este suelo, sino con los que están encima también, porque cuando estamos delimitando aquellos, estamos impidiendo o estamos no facilitando, no, lo estamos impidiendo, la delimitación de ATU en esos lugares. Luego, el urbanizable ha desaparecido, pero es una especie de fantasma, de presencia que va a estar en la delimitación de los suelos. La segunda cuestión que me parece muy relevante es la importancia que cobra el principio de que las actuaciones en suelo rústico no podrán inducir a la formación de nuevos asentamientos. Es decir, las causas de inducción a la formación de nuevos asentamientos. Esto que podríamos llamar CIFNA, ¿no? Si fuera en siglas. ¿Y por qué tiene importancia? Por dos cosas. Uno, por la profusa capacidad reguladora que el concepto, que siendo un concepto tradicionalmente urbanístico, ahora es un concepto pues vertical en toda la acción planificadora sobre el territorio. Está en el POTA, hay unos criterios para la inducción que estarán en el POTA, cosa realmente sorprendente. Está en los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional, ya no como criterios, sino como determinaciones, cosa también sorprendente. Digo sorprendente porque este ha sido siempre un concepto estrictamente urbanístico y no territorial. Y después también podrían estar en el reglamento, que ahora vamos a ver que están, en las normas directoras que podría promover la consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Y finalmente, después de esa cascada de regulaciones, de criterios, determinaciones y disposiciones normativas, el planeamiento municipal pues tendrá que decir algo. Ya no sé si le va a quedar lugar para hacerlo, porque claro, si los mínimos son muy altos, pues no podrá hacerlo, o no podrá hacerlo de manera útil, en fin, no sé. Esa es la primera anotación que quiero haceros sobre el concepto, es decir, su vinculación a la ordenación del territorio o el otorgamiento de capacidades normativas reguladoras a la ordenación del territorio sobre este concepto que opera en actuaciones, como hemos visto, de usos ordinarios y extraordinarios en el suelo rústico. Pues estamos hablando de todo, estamos hablando de las naves de aperos, estamos hablando de una vivienda, y claro, relacionar estas actuaciones
de tan escasa incidencia, con controles o capacidades normativas a nivel del plan regional y el plan subregional, pues no deja de llamar la atención, por lo menos para mí. Después os llamo la atención también de los criterios que se han introducido en el reglamento, porque sí me parecen muy relevantes. Se han introducido dos cuestiones. Uno, la definición del asentamiento urbanístico, que es esto que estoy yo aquí intentando señalaros y que es muy sencilla. Cuando el número de edificaciones o construcciones, y por construcciones estoy entendiendo también lo que no está terminado o no es un edificio, habría que computar. En un radio de 100 metros desde el lugar en que se va a actuar, hay que entender, hubiese más de 10 de estas edificaciones y construcciones de uso residencial, industrial o terciario, o más de 15 de otros usos, no sé si se pueden mezclar ambas cosas, en ese momento habríamos identificado en ese radio 100 un asentamiento urbanístico. Os llamo la atención que después de la formulación del decreto de 2012, que se hizo en el marco de la LOUA como una de las reglamentaciones de las viviendas o de los usos en suelo no urbanizable, el concepto de asentamiento urbanístico que se introdujo como norma directora de la Consejería no solamente tenía unos criterios de densidad que eran más de 5, creo que eran más de 5 viviendas por hectárea, sino que además tenía un número mínimo de edificaciones, 60 o 50 creo recordar, tenía que tener estructura urbana, necesidad, en fin, era un concepto complejo para efectivamente identificar un asentamiento urbanístico. Una agregación de edificaciones por sí misma tiene que alcanzar un cierto umbral, no puede considerarse un asentamiento urbanístico por el mero hecho de tener una condición de densidad o algo. La condición de densidad se puede dar en una edificación, porque en el fondo no es nada más que la relación entre edificio y parcela. Bien, aquí el concepto de asentamiento no tiene nada más que este criterio. 10 o 15 en un radio de 100. Y después, también el reglamento hace una aproximación a esto de cuáles son las causas que inducen y establece estos dos criterios. Para los usos extraordinarios, inducirán todas aquellas actuaciones que estén a menos de 250 metros de algún asentamiento urbanístico o de hábitat rural diseminado, y además para todos los usos ordinarios y extraordinarios, porque en el primer marco normativo habla expresamente de la actuación extraordinaria, pero en el segundo no, habría que entender que este es para todos, y este para todos es todavía más exigente que el primero, porque es 6 edificaciones o construcciones en un radio de 200. Bien, os voy a traducir esto un poco a densidades. Esta primera es una densidad 318 edificios por hectárea. Esta segunda densidad es un 477. Si recordáis, el umbral más bajo de la densidad estructural de la LOUA era 3,5. Esto es como una especie de reproducción de ese umbral más bajo. Y este es un 0,48 aproximadamente, es decir, este criterio tiene una densidad 10 veces inferior al criterio de reconocimiento de asentamiento, con lo cual la capacidad preventiva del criterio 6 radio 200 es como muy preventiva, es 10 veces más bajo que una densidad que ya es muy baja. Luego está un conjunto de normas muy protectora del suelo rústico, especialmente más protectora, protectora en general del suelo rústico, pero aparte de eso es como inhabilitadora de aquellos suelos que tengan estructuras rústicas de minifundio, ¿no? o de mediana y pequeña parcela, que podría pasar en algunos municipios andaluces. Bien, pues
Este concepto, atención, que es un concepto muy importante. La siguiente cosa que tenemos que llamar la atención a la vista del reglamento, la regulación de parcelas mínimas y una cláusula de inhabilitación municipal si se da una circunstancia. Las parcelas mínimas, ¿cuáles son? 2,5 hectáreas con carácter general o 5 en suelos de naturaleza forestal. Y recalco lo de naturaleza forestal, porque no es de uso forestal, sino de naturaleza forestal. Luego, la mayor parte de los suelos de montaña son de naturaleza forestal. Bien, y se va al doble. Estas parcelas son parcelas que diríamos normales, no las podemos encontrar en el planeamiento cuando regulan la vivienda vinculada a la explotación agraria. Ahora se hace una asimilación superficial para la vivienda unifamiliar aislada. Son dos viviendas que tienen relaciones con el territorio diferentes. La primera es un uso que es complementario o está justificado por el uso principal de la parcela. La segunda no. Luego la asimilación conceptualmente es dudosa. Lo que tiene que cumplir la parcela mínima unifamiliar aislada es que no se induzcan a la formación de nuevos asentamientos. Esta parcela mínima es mayor que esta, la de 2, que sale del criterio 6, con lo cual hay una cierta contradicción en el manejo de parámetros. Pero lo más importante también no es solo eso, que esto es muy exigente en algunos lugares, claro. Si tienes grandes parcelas o la estructura municipal rústica es de latifundio, pues estas son parcelas pequeñas. Pero si es de minifundio, esas son parcelas imposibles. Ya lo digo yo. Después llama también mucho la atención en toda la regulación, profusísima regulación de la vivienda, es que hay una serie de municipios que no pueden autorizar el uso de vivienda, porque si se da la condición de que la superficie de las agrupaciones de edificación irregular, vamos a llamarla así, a todo aquello que ha identificado el avance de los avances del decreto de 2012, tienen una superficie superior al 50% del suelo urbano del municipio, pues en ese municipio ya no se puede autorizar la vivienda. Esto castiga especialmente a los pequeños municipios que tienen muy poco suelo urbano y como hayan tenido algún episodio, pues casi que cumplen ya los requisitos. Bueno, pues esto parece una especie de castigo, ¿no? A los que hayan padecido el proceso suburbano y tal, pues eso ya no pueden hacer el uso de la vivienda. No entiendo muy bien. Pero bueno, son medidas todas muy restrictivas, conjunto, que tienen que ver con una especie de gran preocupación sobre el control de la vivienda en la vivienda unifamiliar aislada. Esta no, esta no hay controles, vamos, no tiene gran preocupación. Y esta tampoco, la turística tampoco. Bien, continuamos. Contrasta con eso, por ejemplo, el tratamiento de las energías renovables, que siendo un uso de alto impacto en la transformación de la naturaleza rústica del suelo, pues se ha colocado como uso renovable. Bueno, esto de aquí ya sabéis que es la reforma que se anticipó en el decreto 319 y en el segundo, que creo que era el 220 o algo por el estilo. No solamente ha pasado ordinario y se le quita de autorizaciones previas, pasa a licencia municipal, sino que las normas de aplicación directa del artículo 6 de la lista y de su correlato no es el 6, sino del artículo correspondiente que hay en el reglamento, se dice que estas actividades se pueden implantar con independencia de lo que diga el planeamiento y de si cumple las condiciones de ese planteamiento en cuanto a uso, ocupación, etcétera, 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 etcétera. O sea que hay una especie de carta blanca a la implantación de energías renovables. Por aquí una prevención desmesurada y por aquí una habilitación igualmente desmesurada. Bien, pues esto es lo que nos trae el nuevo marco.
Finalmente, otra cosa también de una cierta importancia en el recorrido de la ley. La autorización previa municipal de los usos extraordinarios puede tener un informe vinculante de la Junta de Andalucía si esas actividades pueden entenderse como actividades de incidencia supralocal, para lo cual hay que leer el artículo 2 de la lista, que es un artículo muy poco afortunado, porque establece que esa incidencia supramunicipal se da cuando afecta a un conjunto de elementos que hay allí, el sistema de asentamiento, no lo explica más, pero claro, una lectura sin reglamento de eso llevaría a que casi todo tiene incidencia supralocal, cosa que es contraria al propio concepto. Y después está lo que dice el reglamento, que lo viene a arreglar un poco, pero también sin mucha pericia. Dice, bueno, cuando una cosa tenga efectos que van más allá del municipio y afecte a estas cuestiones. Lo que pasa es que lo arregla sin mucha pericia porque cuando habla de las afecciones que pudiera haber al sistema de asentamiento, incluye las actuaciones que induzcan a la formación de nuevos asentamientos. Y por tanto, esto significaría, así de una forma atropellada y rápida, como estamos hablando aquí, sin matices, pues que cuando no se cumpla alguna de estas cosas, o de estas, cualquier actuación que no cumpla esto y por tanto una actuación que no se puede autorizar y es desfavorable su tramitación, previamente tiene que ir a la Junta de Andalucía para que la Junta de Andalucía emita un informe vinculante que también necesariamente tendrá que ser desfavorable, puesto que no cumple las cuestiones que estamos señalando. Yo creo que ahí hay un problema de regulación, que creo que tiene que ver con el ejercicio de la disciplina autonómica, pero no lo sé tampoco muy bien. Y parece que es una regulación también que no tiene la finez suficiente, porque que una vivienda o que una nave de aperos no cumpla este criterio o que se quiere instalar a menos de 250 de un asentamiento como esto que está perdido en el suelo rústico, ¿eso tiene carácter regional? Pues la verdad, yo creo que no. Eso será incumplidor de la norma, habrá que denegarlo. Si alguien lo hace a pesar de eso, pues será una infracción y habrá que corregirla por los mecanismos que la ley establece. Le tocará al municipio y a sus colaboradores y poco más. Pero parece que no, se ha anudado el concepto de inducción a la formación de nuevos asentamientos, concretado en estas cosas de aquí y en otras más, a que una actividad tiene incidencia supralocal y activa la competencia exclusiva de la comunidad autónoma y en este caso el informe vinculante. Esto suponemos que se arreglará, porque desde luego si no se arregla va a ser un desastre. Bien, dicho esto, yo quiero cerrar haciendo unas alusiones al tema de los plazos de prescripción, no porque vayamos a hablar de la disciplina, sino porque la prescripción es un requisito del reconocimiento o del establecimiento, porque la ley así lo establece, de las edificaciones que están asimiladas a fuera de ordenación. Entonces, he analizado por encima también estos plazos y nos encontramos con lo siguiente. Hay unas actuaciones que están sin plazo o que la ley las considera sin plazo en general, que son aquellas que pudieran afectar a los dominios públicos o servidumbres de protección, aquellas que pudieran afectar a los ámbitos inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, aquellas de riesgos ciertos que no hayan sido corregidos. Cuidado con este concepto de la corrección, porque este concepto de la corrección está entrando y saliendo de la prescripción esta, bueno, la prescripción no, del plazo para la actuación en disciplina de restauración y en la capacidad de declarar o no AFO una cosa. Llama la atención, bueno, voy a acabar con esto y después está pues, uno que es muy claro, que las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico pues no tienen plazo para la intervención de la administración en su corrección.
Yo creo que de estos 4 criterios de sin plazo, solamente este último es general y pudiera afectar a todas las clases de suelo, pues se podría parcelar en cualquiera de ellas. Digo parcelar en contra de la ley y en contra de la planificación. Pero estos 3 de arriba son como cosas que están en alguno de estos. El dominio público estará por aquí, en los especiales de protección por legislación sectorial. Los inscritos en el catálogo general también estarán aquí. Los riesgos ciertos no corregidos estarán en el rústico preservado. Y digo esto porque después hay una segunda regulación de este plazo de intervención que está vinculado a las categorías del suelo. Son 6 años, o lo que diga la legislación sectorial en el de especial protección. Son 6 años si han sido corregidos los riesgos en el rústico preservado por riesgo acreditado, y son 6 años para todos los rústicos preservados por planificación territorial y urbanística y para el rústico común. ¿Qué significa todo esto? Pues nada, esto significa que cuando hay prescripción, como en estos casos, puede haber AFO. Bien, AFO individual, por la vía del reconocimiento, o bien AFO en el marco de los planes especiales de adecuación ambiental y territorial, que van a ser los que actúen sobre las agrupaciones de edificaciones irregulares, las parcelaciones, las viviendas en el suelo rústico, las viviendas ilegales que no puedan incluirse en una ATU de nueva urbanización porque sean compatibles con el modelo. Luego, esta regulación de la capacidad o del plazo para intervenir en la técnica de restauración de la realidad física alterada, pues van a ser importantes a la hora de saber también qué es lo que se va a reconocer como AFO. Un ejemplo de este marco regulador un poco tan extraño. Una edificación en un parque natural que no es dominio público ni servidumbre de protección, ni está escrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, que su legislación sectorial no tenga un plazo de prescripción mayor o menor, tendrá una prescripción de 6 años. Lo que significa que en un parque natural o en otro tipo de figura de protección del medio ambiente que no incurra en esto del dominio, o que no forme parte de un suelo con riesgo o tal, y no sea parcelación urbanística, podría llegar a declararse como AFO. O esto es lo que a mí me da la interpretación de esta cosa. Bien, con esto termino de explicar someramente y sin profundidades el marco regulador que nos establece la lista después del proceso legislativo que se ha seguido. En mi opinión, es un marco regulador que, salvo lo que hemos apuntado en estas cuestiones, que si son novedosas, ¿no? o sorprendentes, no sé cómo calificarlo, es un marco bastante continuista con la línea de trabajo de las legislaciones sectoriales desde los años 50 para acá, con muy pocas innovaciones reales. ¿Esto es suficiente o es coherente con las dinámicas del suelo rústico que hemos visto al principio, también de manera muy somera, con el espacio suburbano que quedaría incluido aquí debajo, después de pasar por las prescripciones y por la exclusión de ser un acto de nueva urbanización? Pues no sabemos. Desde luego, las edificaciones irregulares de esos espacios suburbanos que no han tenido el tratamiento adecuado no permiten nuevas edificaciones. Con lo cual, todo esto que decimos aquí, poca cuerda le da a ese marco. Al suelo rústico que está en depresión, el suelo rústico común, bajo dinámicas depresivas, bueno, pues en ese suelo rústico común de dinámicas depresivas, si apareciese alguna actuación, tanto de lo ganadero, agrario, infraestructura o de lo extraordinario, pues probablemente este marco regulador fuese más que suficiente. El problema no está ahí.
El problema está en que esas dinámicas son dinámicas depresivas y por tanto la mayor parte de las ocasiones esto no va a aparecer por allí o va a aparecer de manera muy escasa o con una intensidad muy baja, que es donde este marco probablemente sea un marco adecuado para tratar esas dinámicas ordinarias y normales sin grandes tensiones del suelo rústico. Y para los nuevos usos, los turísticos, que ya hemos visto que no están dentro de las grandes amenazas o para la energía renovable, que sí tienen una alta capacidad de transformación, bueno, pues estos no han sido señalados como peligrosos, ¿eh? Y por tanto este marco va a habilitar que esos usos se produzcan, pero lo que no sabemos es si van a impedir que los impactos que esos usos pueden producir, como agravios respecto a la vivienda ordinaria o la capacidad de transformación de los suelos rústicos por la energía renovable, lo que no sabemos es si este marco es suficiente para impedir esos impactos negativos. Por tanto, parece que no dice nada respecto al suburbano, que dice bastante poco respecto a las nuevas dinámicas de usos y que deja las cosas como estaban en la parte de las zonas depresivas del medio rural. Bien, dicho esto, terminamos con esta introducción básicamente del marco regulador y los que pretendan continuar pues pueden ver el segundo vídeo, que es un ejemplo de cómo se aplica esto en un espacio concreto. Y el espacio concreto es los 29 municipios de la Serquía de Málaga. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y saludos igualmente. Bueno, finalmente os voy a mostrar las tres cuestiones que después de la intervención de las presentaciones hice yo en el foro Teatinos. Son tres preguntas que hacen referencia a si se puede equilibrar ese efecto inhabilitador sobre el uso residencial que se ha contenido en el reglamento con unas regulaciones de mínimos que son muy exigentes. La segunda es si está equilibrado respecto a lo primero también, que las energías renovables prácticamente quedan desregulados y legitimados frente a los planeamientos municipales por las normas autonómicas, o que los usos turísticos no tengan tantas limitaciones como el uso de la vivienda, cuando parece que son lo mismo. Y finalmente, si las causas de inducción a nuevos asentamientos y las cuestiones de las edificaciones irregulares son asuntos propios de la ordenación territorial y si deben activar los mecanismos de fiscalización y control de la competencia municipal. Bueno, yo os voy a dejar ya finalmente con esta cita de un libro de Vicente Seguí que acaba de publicar y que hace referencia a esos vacíos del territorio que hemos comprendido tan poco. Os digo esto porque, bueno, tal vez personalmente como urbanista necesitemos reflexionar también de qué posiciones son las que defendemos, ¿no? Hay gente que defiende mucho que el medio rural no se intervenga, otros defienden más que se intervenga de una manera ordenada y dentro del marco legal. Bueno, habrá que reflexionar. Espero que esta intervención os ayude a eso. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y saludos.